Vamos a conversar a continuación con Ronald Santana, quien es director regional 10 del Ministerio de Educación, pero además vamos a hablar con él sobre temas como el sector externo, profesionales con Gonzalo, el trabajo que está efectuando como coordinador y del proceso de evaluación que se utilizará en las próximas pruebas nacionales que, hombre, o sea, bajo una circunstancia como las que tenemos y como hemos tenido que adaptarnos todos, incluyendo el tema educación, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo van a fluir las pruebas nacionales? Bienvenido, Ronald, qué bueno tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los radioescuchas de este programa tan escuchado al mediodía y después de las 2 de la tarde. Estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias. Gracias, Ronald. Ronald, vamos a hablar primero de las pruebas nacionales. En tu calidad de director regional 10 del Ministerio de Educación, la pandemia y todo lo que ha implicado a manera de cambios dentro de la educación, ¿cómo sigue funcionando el ministerio? ¿Cuáles son las cosas que se han trazado a corto o mediano plazo durante la pandemia? Y el tema El Ministerio de Educación, de las pruebas nacionales, sí, claro. ¿cómo las impacta? El Ministerio de Educación ha sido una de las instituciones que ha mostrado su fortaleza como sistema. Hemos estado desde aquel anuncio de que estábamos en cuarentena que hiciera nuestro presidente, pues, y su disposición de que el sistema educativo siguiera brindando los servicios prioritarios, primero como el servicio de alimentación escolar que se da en la jornada regular y en la jornada escolar extendida, se mantuvieron y se han mantenido hasta hoy y todo el mes de junio se va a seguir en ese proceso de dar el alimento crudo a las familias y eso ha mantenido a la familia conectada. Luego el proceso de continuar con las clases de manera virtual a través de diversas plataformas. Nosotros como país, y creo que ningún país del mundo estuviera preparado en materia de plataforma digital para que todas las clases de un sistema, de una nación completa fueran transmitida por alguna plataforma web. Pero el Ministerio de Educación se ha fortalecido de esto porque ha demostrado que programas tan importantes que había lanzado el señor presidente como República Digital hoy tienen una razón de ser imprescindible. Habíamos entregado cerca de 350,000 computadoras a estudiantes del nivel secundario y 30,000 computadoras a docentes. Ya estas computadoras no son solo un equipo, sino que son un medio de trabajo que con todas las características que esto implica, permite que tenga un valor agregado hoy la conexión digital y sobre todo este mundo de las plataformas web utilizándolas. Y luego también ¿Qué plataformas, a través de qué plataformas y a qué cantidad estimada de estudiantes está llegando la educación vía nosotros online? como regional, hay unos números nacionales, nosotros estamos llegando en términos de plataformas digitales a cerca de un 50% de estudiantes a nivel nacional. Ahora, como regional 10, por ser una regional que está en la ciudad de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, ocupando más del 80% de este territorio, pues podemos hablar de que tenemos un 70% del estudiantado, tanto público como privado, incluido en las plataformas digitales, utilizando plataformas como Blackboard, Moodle, Classroom de Google y otras plataformas, inclusive un poco menos tradicionales en términos de educación. El mismo WhatsApp, Facebook. Los maestros han hecho grupos interactivos que han permitido tener una conexión. Y lo importante, Miralba y a todo el equipo, no ha sido solo la cantidad de clases que han recibido los estudiantes, sino un componente que muchas veces no vemos, que es el componente de la conexión afectiva que mantiene el estudiante con los docentes y con sus grupos de compañeros. En medio de una pandemia, de una crisis donde los seres humanos hemos tenido que recluir, estar encerrados, un proceso que lo vemos extraño porque inclusive las sociedades han determinado que las prisiones, las cárceles son un castigo y hoy tenemos que estar encarcelados, tuvimos que estar encarcelados los propios hogares. El cerebro te da una condicionante de que estás castigado, pero que el niño tenga la posibilidad de mantenerse haciendo las tareas, de que la madre le acompañe. Hemos tenido una serie de logros y podemos hablar de logros porque no hay nada tan malo que no traiga cosas buenas,
que han sido interesantísimos. Por ejemplo, el involucramiento de los padres en las labores de la educación de sus hijos hoy es mayor y sabemos que esa va a ser una fortaleza para años venideros en el sistema educativo. Hoy los padres saben cuánto trabajo tiene un profesor y también los padres saben cuánto trabajo hace su hijo en términos de tareas. Pero también los padres han tenido que involucrarse en el tema de conectividad. Las telefónicas saben ya lo importante que es mantener el servicio estable y quizás abaratar los costos del mismo. Entonces, hay muchas cosas. El factor emocional de los niños. No es lo mismo estar encerrado en casa sin contacto que tú por lo menos todos los días ver a tus compañeritos vía Zoom, vía Claro. interactuar con ellos y con el profesor. Entonces, esto ha mantenido esta pandemia para nuestros niños con un estado de salud mental y un equilibrio muchísimo más adecuado a una normalidad que ya no está. ¿Qué va a pasar con las pruebas nacionales? ¿Cuáles son los métodos de evaluación que se van a emplear ahora, ya que la educación se está impartiendo de forma diferente? Nosotros vamos a cerrar un año escolar con una resolución que emitió el Consejo Nacional de Educación, donde los maestros van a considerar ese cerca del 70% del contenido que se había logrado hasta marzo. Luego, el contenido que nosotros habíamos podido avanzar en este proceso de pandemia también se va a valorar, tratando de que la evaluación siempre sea a favor del estudiante. Vamos a tener las flexibilidades necesarias en este proceso de evaluación, manteniendo los criterios de calidad. Y en términos de las pruebas nacionales, que son para el último grado del nivel secundario, pues manteniendo los protocolos, ya el Consejo decidió que las mismas fueran para el mes de septiembre. Las pruebas nacionales no evalúan solo el último grado de la educación secundaria, sino que evalúa todo el ciclo, todo el nivel. Entonces, estas pruebas que van desde anteriormente primero de media, ahora de secundaria, tercero de secundaria, hasta sexto de secundaria, pues se evaluarían todos estos años, teniendo la flexibilidad en el caso de los contenidos de cuarto o sexto de secundaria ahora, y manteniendo los protocolos que Salud Pública, la OMS nos puedan ponderar. En tal sentido, creo que no habrá ninguna situación. Tenemos suficientes centros, suficientes aulas para que los estudiantes puedan tomar las pruebas nacionales de manera física, en el caso de que ese sea el método utilizado, sin que exista... Eso te va a preguntar, de manera presencial. De manera presencial, exactamente, sin que haya riesgo de contagio, porque podemos mantener la distancia física en todas las aulas que tendríamos disponibles para el mes de septiembre. Septiembre es entonces la fecha estimada para poder hacer pruebas nacionales de manera presencial. El sistema... va a ser igual, o sea, me imagino cada estudiante en su escuela. Sus cuadernillos, sus jurados, sí. Cada estudiante va a vivir el mismo proceso en el caso de que sea presencial la prueba, que no tiene por qué no serla, porque el hecho de esta pandemia es guardar ese distanciamiento físico y nosotros podemos garantizar como sistema educativo que sí, que tenemos el espacio y que tenemos claro, la forma de usar todos los protocolos para que esto pase. Ok, y con relación a los profesores, ¿se sienten confiados? O sea, con el tema de la protección a su salud. El magisterio... Porque estamos hablando de que eso ya es el próximo año escolar. Y creo que como parte de la sociedad y como seres humanos, tenemos de todo, tenemos un profesorado con bastantes deseos de reencontrarse con sus alumnos y ¿por qué no? También tenemos, así como tenemos estudiantes, personas, los profesores son parte de una sociedad, tendremos profesores que tendremos que darle todos los apoyos psicológicos posibles, porque luego de venir de un encierro y con un enemigo silente e invisible como lo es este coronavirus, tendremos que dar esos apoyos. Pero creo que el profesorado en sentido general se siente muy motivado y esperanzado en que esta situación pueda ser rebasada e iniciar nueva vez con el estudiantado. Vamos a tener reducciones en los protocolos de los estudiantes. Nosotros vamos a tomar decisiones como sistema educativo, el Consejo Nacional de Educación y nuestro señor ministro Antonio Peña Mirabal, que es una persona que ha estado interesada porque se cumpla todo al pie de la letra y no poner en riesgo a nadie. Creo que
nuestro señor ministro y yo como profesor, primero que todo, se merece una A en la gestión de esta pandemia en materia educativa, ya que ningún sistema educativo estaba preparado para ello, ni existía ningún plan de riesgo para enfrentar una cuestión como esta. Y el ministro lo ha hecho muy bien. Hemos dado respuesta oportuna a cada una de las demandas del sistema, oportuna en los tiempos posibles, me refiero, de acuerdo a la demanda que hemos tenido. Y en ese sentido, también se ha dado apoyo psicológico, no solo al profesorado y a los estudiantes, sino a todas las comunidades. La Dirección de Orientación y Psicología ha estado ahí a disposición de quien quiera llamar, con líneas abiertas, con psicólogos disponibles 24 horas, para que cualquier persona que desee un apoyo por pérdida de un familiar, porque se sienta agobiado, porque se sienta en un estado de claustrofobia, pueda expresarse y tener esa voz y ese oído disponible, que es lo más importante en un momento de crisis.